Buen día para todos. Vamos a continuar con el tema de funciones. Entonces vamos a definir el día de hoy lo que es la combinación de funciones. Veamos, pues como su nombre lo dice, combinación de funciones. Lo que vamos a hacer básicamente es el hecho de requerir dos o más funciones. ¿Para qué? Para poder hacer lo que dice el título, combinar las funciones, combinarlas entre ellas. Entonces, ¿de qué forma podemos nosotros tener combinaciones de funciones? Entonces, básicamente las combinaciones de funciones las vamos a tener a partir de las operaciones básicas. Y entonces, ¿qué podemos tener? Nos dice, si nosotros, como teorema, si nosotros conocemos a una función f y a una función g, y ambas son funciones con dominio definido, ¿sí? Para la función f le corresponde el dominio a y para la función g le corresponde el dominio b. Y entonces nos dice que a partir de esa consideración nosotros podríamos hacer combinación de funciones. ¿De qué forma? Podríamos tener una f más g. Podríamos tener una f menos g. ¿Sí? La función f más la función g, la función f menos la función g. Podríamos tener un producto de fg. Podríamos tener una fracción f dividido g. Y entonces bajo esa consideración nos dice que nosotros podríamos entonces definir cuáles serían nuestras operaciones. Entonces, si nos piden determinar f más g de x, eso no va a ser otra cosa más que definir la función f de x más la función g de x. Y para esto nosotros definimos que el dominio debería estar en la intersección de a con b. Y entonces básicamente sería lo mismo para la diferencia. Si tenemos una diferencia entre f y g, nosotros definimos la función x menos la función g. El mismo caso, el dominio, la intersección a con b. Si requerimos el producto de funciones, básicamente es lo mismo que definir la función x por la función g con un dominio que pertenezca a y b. Y habíamos definido también que podríamos tener f dividido g de x. Y eso quiere decir que nosotros tenemos la función f de x dividida la función g de x. Aquí deberíamos tener una consideración para el dominio, que es la siguiente. Y nos dicen que x pertenezca a A con intersección a B. Pero tenemos una restricción. Y esa restricción debería ser la siguiente, que g de x no puede ser igual a 0. ¿Por qué razón? Porque si g de x fuera 0, nos indefine a la función. ¿Para qué hacemos nosotros entonces la combinación de funciones? Decimos, tomamos dos o más funciones, hacemos operaciones básicas de tal forma que nosotros logremos encontrar una tercera función, ¿sí? Entonces tomamos dos o más funciones para encontrar una nueva función. Entonces, si el objetivo es de combinar funciones es tomar dos o más y obtener una nueva función, entonces también dentro de esto nosotros podríamos tomar lo que se define como composición de funciones, ¿sí? Y entonces, ¿qué es hacer composición de funciones? O hacer una función compuesta. Composición de funciones básicamente es hacer
una función compuesta. De nuevo decimos, si nosotros conocemos a la función f de x y conocemos a la función g de x, nosotros podríamos definir entonces una composición como un f o g de x. ¿Sí? Nosotros podríamos definir entonces nuestro f o g de x, que dicho de otro punto de vista, nosotros estaríamos definiendo la función f valuada en g de x. Veamos básicamente cómo funciona la función f o g de x. Nosotros decimos que tenemos a nuestra variable independiente. ¿Sí? Nosotros conocemos que aquí existe un valor de x. También conocemos que existe una condición para g de x. Y también existe una condición para f de g de x. Entonces básicamente lo que estamos nosotros diciendo es, si nosotros viniéramos desde aquí hasta acá, estamos obteniendo un f o g de x. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros agarramos nuestra variable x y la evaluamos en la función g de x. Y cuando ya tengamos nuestra variable evaluada en la función, entonces ahora sí evaluamos esta función dentro de esta otra función. Y entonces nuestro comportamiento sería pasar de g y luego llegar a f. ¿Sí? X pasa por g y g pasa por f. Y de esta forma nosotros entonces estamos componiendo una nueva función. ¿Sí? Entonces el tema de combinación de funciones básicamente no es otra cosa que agarrar las diferentes funciones que tengamos y hacer operaciones básicas entre ellas. ¿Sí? Ya vimos, definimos suma, diferencia, producto, fracción y evaluar una función dentro de otra función. Y entonces para terminar de comprender bien estos conceptos, hagamos algunos ejercicios. Veamos pues. Para el primer ejercicio nos piden que hallemos f o g, que hallemos g o f, que hallemos f o f y que hallemos g o g, que hallemos los dominios. Si f de x es igual a 2x más 3 y si g de x es igual a 4x menos 1. Veamos, el ejercicio nos pide que hallemos una composición de funciones, pero como vimos que nosotros podíamos hacer, hagamos algunos otros ejercicios más. Podríamos hacer f más g de x. Y habíamos definido que f más g de x no era otra cosa que decir la función f de x más la función g de x. Y si nosotros definimos esto, decimos la función f de x es igual a 2x más 3. Y nos están diciendo que a esta le sumemos la función g de x, que es 4x más 1. Si nosotros evaluamos esto, podríamos decir 2x más 4x, 6x, ¿sí? 3 más 1 más 4. Y entonces nuestra función f más g de x se vuelve una función 6x más 4. Veamos el tema de los dominios. ¿Cómo hacemos para definir el tema de los dominios? La función f de x. ¿Quién define su dominio? El dominio decimos, el dominio habíamos dicho en algún principio que el dominio iban a ser todos los valores que nosotros pudiéramos evaluar, ¿sí? Todos los valores que nosotros podemos asignar de x, valores de x que podríamos meter a la función y que sí nos van a arrojar un valor. Y entonces decimos, ¿qué restricciones tenemos para evaluar la función
2x más 3. ¿Sí? A esa función nosotros le podemos meter valores positivos, valores negativos, podemos meterle números racionales, podemos meterle cualquier valor que nosotros querramos. Entonces solo definimos que el dominio está definido por todos los números reales. Va. ¿Quién define el dominio de g de x? Entonces decimos el dominio de g de x está definido también por todos los reales. Y entonces decía que el dominio era los reales que intersectan a los reales. Entonces nuestro dominio está definido por todos los reales. Entonces quiere decir que todas las operaciones que nosotros hagamos van a tener como dominio a los reales. Entonces ya definimos f más g de x. F menos g de x. Dijimos que era f de x menos g de x. Y entonces esto básicamente sería f de x sigue siendo 2x más 3 menos, ahora g de x es 4x menos 1. Tenemos 2x más 3, menos por más da menos, menos 4x, menos por menos da más, 4x más 1. ¿Sí? Veamos. Menos por más da menos 4x y menos por menos da más. ¿Sí? Veamos, en el ejemplo anterior cometimos, en el f más g de x cometimos un error, ¿sí? Porque consignamos que era 2x más 3 más 4x más 1. Cuando aquí tuvo que haber sido menos 1, ¿sí? Y si esto era menos 1, quiere decir que entonces este 6x, 3 menos 1, este debería ser realmente 6x menos 2, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque este era un negativo. Entonces, este valor no debería ir acá. Va. Corrigiendo esto. Y luego aquí tenemos 2x más 3, que es f de x, menos g de x. Y g de x es 4x menos 1. Entonces decimos 2x menos 4x. Esto nos lleva entonces a definir f menos g de x es igual a 2 menos 4 menos 2x, ¿sí? 3 más 1, 4. Entonces, para él sí tenemos menos 2x más 4. ¿Qué pasa si ahora tenemos f por g de x? ¿Sí? Hagámoslo con otro color para ir definiendo operaciones diferentes. F por g de x va a ser igual a f de x por g de x. Y entonces f de x es 2x más 3 y g de x es 4x menos 1. Y entonces hacemos la operación y sabemos que productos de polinomios, todo lo que esté en un paréntesis multiplica a todo lo que esté en el otro paréntesis. Entonces decimos 2 por 4, 8. X por x, x al cuadrado. Más por menos, da menos. 2 por 1, 2x. Luego el siguiente término multiplica a todos los del otro lado. Más por más 3 por 4, 12x. Más por menos, menos 3 por 1, 3. Ahora simplificamos términos semejantes. Y entonces decimos que f por g de x debería ser igual. Término semejante para término cuadrático solo tenemos 8x cuadrado. Luego decimos menos 2 más 12 son 10x menos 3. Y entonces ya tenemos otra combinación, ¿sí? Ya vimos las combinaciones, ya vimos la suma, la diferencia, el producto. Y ahora definamos f dividido g de x. Y entonces decimos f dividido g de x va a ser otra cosa que
f de x dividido g de x. Y decimos, ¿quién es f de x? 2x más 3 dividido g de x. ¿Quién es g de x? 4x menos 1. Y entonces ya tendríamos resuelta nuestra siguiente operación, nuestra siguiente composición de funciones. Y entonces ahora nos pedían, ahora sí deberíamos de hacer la combinación de funciones. Veamos. Entonces empecemos con la combinación de funciones. Hasta aquí definimos la composición de funciones. Ahora hagamos la combinación de funciones. Nuestra primera operación era definir quién es f o g de x. ¿Sí? Entonces hagamos f o g de x. Nos dice que para hacer un f o g de x nosotros deberíamos de seguir la secuencia que habíamos dado anteriormente. ¿Sí? Básicamente deberíamos de seguir esta secuencia. Agarramos x, lo evaluamos en g y luego g lo evaluamos en f. Y entonces nos dice que f de x es igual a 2x más 3. Y que g de x es igual a ¿quién? A 4x menos 1. Entonces ahora nos dice, considere la función f, pero f evalúela para g de x. ¿Sí? Nos dice f evalúela para g de x. Esto quiere decir que si nuestra función f era 2x, ahora nos están diciendo, cada vez que usted encuentre el valor de x, sustitúyalo por su función g, ¿sí? Entonces 2 lo sustituimos por 4x menos 1, ¿sí? Entonces tenemos el 2x más 3. Y entonces tenemos evaluada la función f de x en g de x, ¿sí? La función f de x la evaluamos en g de x. Entonces estamos diciendo, cada vez que encontremos el valor de x, que es nuestra variable, sustituyámosla por la función g de x. Y entonces esto sería 2 por 4, 8x, más por menos, menos 2 por 1, 2, y más 3, que es independiente del producto. Y entonces f o g de x va a ser igual a 8x más 1. Y entonces ya tenemos resuelto nuestra función f o g de x. Ahora resolvamos la siguiente. Entonces la siguiente nos dicen que determinemos g o f. ¿Sí? Entonces definamos g o f de x. De nuevo, f de x es igual a 2x más 3. Y g de x es igual a 4x menos 1. Y ahora lo que nos están pidiendo es, encuentre la función g y la función g evalúela para f de x. Entonces empezamos y analizamos nuestra función g. Nuestra función g es 4. ¿Sí? 4x menos 1. Pero nos dice, cada vez que encuentre el valor de x, sustitúyelo por su función f de x. Y esto es 4 de 2x más 3. ¿Sí? Y a esto luego le quitamos 1. ¿Sí? 4x menos 1. Más por más, 4 por 2, 8x, más por más, 4 por 3, 12 menos 1. ¿Sí? Este 1 no tiene nada que ver con esto que hicimos acá. ¿Sí? Ese 1 es independiente. Esto es básicamente decir 4x, quítele 1. Entonces 4x
le quita 1. Entonces nuestra función g o f de x sería 8x más 12 menos 1, 11. Y ya tenemos nuestra función g o f de x. Lo siguiente que nos pedían era que definiéramos f o f de x. Ahora nos está pidiendo que trabajemos para f o f de x. Eso quiere decir que solo nos va a servir definir quién es f de x. Y f de x es 2x más 3. Y entonces ahora nos dice, evalúe la función f con la misma función f. ¿Sí? O sea, evalúe la función f para la misma función f. Eso quiere decir que la función f es 2. Cada vez que encontremos el valor de x, lo sustituimos por la función f. Y la función f es 2x más 3. Y a esto súmele entonces 3. ¿Sí? Ya sabemos que esto es independiente de esto. Y entonces decimos 2 por 2, 4x, más por más 2 por 3, 6, más 3. Eso quiere decir entonces que la función f o f de x es igual a 4x más por más y más 6 más 3 son 9. ¿Sí? Entonces nuestro f o f sería 4x más 9. Y ahora definamos la función g o g de x. G habíamos definido que era 4x menos 1. Esto es igual a g de x. Y entonces nos dice, trate de evaluar la función g valuada en la misma función g de x. Y eso quiere decir que agarremos la función g, que es 4. Cada vez que tengamos x, lo evaluamos por la función g de x. Y la función g de x vale 4x menos 1. ¿Sí? Y a todo esto le resta 1. Si operamos esto, dice más por más, 4 por 4, 16x, más por menos, 4 por 1, 4. Y a esto quítele 1. ¿Sí? Esta operación es esto, básicamente, menos 1. Eso quiere decir que tenemos nuestra función g o g de x es igual a 16x menos 4 menos 1 menos 5. Y entonces con eso demostramos cuál es el comportamiento de nuestra composición de funciones. Y entonces hicimos la combinación de funciones más todo el tema de la composición de funciones. Y entonces con eso esperamos que se aclaren más los conceptos. Ahora llevémoslo a una aplicación. Vamos, y la aplicación nos dice lo siguiente. Dice que un globo está siendo inflado. El globo es esférico y el radio del globo crece a razón de 1 centímetro por segundo. Y entonces nos piden que determinemos A, una función f que modele el radio como función del tiempo. B, que encontremos una función g que modele el volumen como una función del radio. Y nos piden que encontremos C, que encontremos un f o g, sí, que hagamos una composición de funciones y que digamos qué es lo que representa esa composición de funciones. Bueno, entonces veamos, pues. Lo primero que deberíamos de hacer es definir de qué estamos hablando. Nos dice que encontremos una función que modela el radio como una función del tiempo. Bueno, lo primero que deberíamos de considerar es cuál es la razón de crecimiento del globo. Dice que el globo, cuando pasa 1 segundo, crece 1 centímetro. ¿Sí? Básicamente lo que nos está diciendo. El globo crece 1 centímetro cada vez que pase
un segundo, ¿sí? Cada vez que pase un segundo, el globo crece 1 centímetro. Y nuestra composición entonces debería de ir en torno al tiempo. Eso es lo que nos están pidiendo, que definamos ese tiempo. Entonces decimos, queremos una función, hagamos A, queremos una función f, que cuando nosotros le metamos un valor de t a la función, ella nos devuelva entonces un radio, ¿sí? Dice, encuentre una función que modele el radio como una función del tiempo. Entonces decimos, necesito una función que cuando yo le meta el tiempo me dé radio, ¿sí? Entonces yo quiero que radio, ¿sí? A partir de esta consideración, centímetros son radio y tiempo son segundos, ¿sí? Y entonces decimos, cuando tenga un radio, cuando tenga un tiempo, crece 1 el radio, ¿sí? Cuando tenga 2 de tiempo, quiere decir que va a crecer 2 de radio. Cuando tenga 3 de tiempo, ha crecido 3 de radio. Y entonces la relación es 1 a 1. Cada vez que crece un tiempo, crece un radio. Y entonces eso me permite escribir esto como el radio es igual a tiempo, ¿sí? El radio es igual al tiempo. Pero como me lo piden como una función, y yo ya he definido que la función que depende del tiempo es igual al radio, entonces puedo sustituir en esta parte de acá, y entonces defino que la función que depende del tiempo, que es igual a radio, debería ser igual a el tiempo, ¿sí? Entonces cada vez que yo meta tiempo, voy a encontrar un radio. Y entonces ya tengo definido eso como una función. Ya definimos esa función. Ahora definamos a la función b. Nos dice que encontremos una función g, ¿sí? Que modele el volumen como una función del radio. Una función del radio. Y entonces nos están diciendo que g de r nos debería de dar un volumen. Nos están diciendo acá que es un globo esférico. Y nosotros conocemos que el volumen de una esfera es igual a 4/3 de pi por radio al cubo, ¿sí? Si sabemos que volumen es igual a 4/3 de pi por radio al cubo, entonces, y habíamos definido también que g de r es igual a b, puedo sustituir b acá y hacerlo una función. Entonces digo que g de r es igual a 4/3 de pi por radio al cubo. Y entonces también ya tengo definida mi función g. Y entonces ahora me están pidiendo que encuentre c, que encuentre f o g de t. ¿Por qué razón de t? Porque todo estaba definido para el tiempo. Si hacemos el esquemita, y entonces el esquemita había dicho, cada vez que yo meta t acá, lo evalúo en g, y luego esto lo evalúo en f. ¿Sí? ¿Se acuerdan de este esquemita que hicimos anteriormente? Yo digo, agarro t y lo evalúo en g, y luego g lo evalúo en f. Entonces quiere decir que t lo evalúo en g. Si g es 4/3 de pi r y mi variable es r, nos dicen que la variable la sustituyamos por t. Y eso quiere decir entonces que g evaluado en t va a ser igual a 4/3 de pi t al cubo. Y me están pidiendo f o g de t. Eso quiere decir que mi función f la evalúo para g de t. ¿Quién era mi función f?
mi función f es únicamente t. Entonces quiere decir que cada vez que yo encuentre t, lo sustituyo por la función g de t. Y la función g de t es esta. Entonces f o g de t va a ser 4/3 de pi por t al cubo. Y entonces ya tengo resuelto los tres incisos. Encuentre una función que modela el radio. Tenemos la función que modela el radio cada vez que cambie el tiempo. B, encuentre una función que modela el volumen. Tengo una función que modela el volumen en función del radio. Y luego hago una composición de funciones f o g. Y entonces f o g me queda 4/3 de pi por t al cubo. Y entonces me dice qué representa esa función, esa composición de funciones. Entonces, ¿qué está representando esa composición de funciones? Que cada vez que crezca un segundo en el tiempo, va a crecer 1 centímetro el radio y por consecuencia cada vez que varíe el tiempo acá, también nos va a variar el volumen del globo. Y entonces básicamente eso es lo que está representando esa composición de funciones. ¿Correcto? Y entonces seguimos en un próximo video viendo el tema de las funciones. Feliz día.